más que los directivos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, licenciada. ¿Todavía con luz? Yo creo que unos minutos Sí, aún más de ahí con se apaga este humilde servidor. Estamos complicados con los cortes de luz, chicos. Tienen que no olvidarse de ir, bueno, las personas que se quedan, ¿no? Y que no tienen el corte de luz, informar a los compañeros, tal vez por ahí en alguna clase que se me va la luz y el compañero no, mandan algún deber o explican algo. Siempre es importante realizar un proceso de cooperación entre todos, ¿sí? No solamente el señor presidente o la señorita vicepresidenta, no me acuerdo si escogí o no escogí, pero bueno, sino todos en conjunto, ver esa solidaridad que debe de existir con ustedes como curso, de por ahí tal vez se les va la luz a mis compañeros y tal profe hizo cualquier actividad dentro de la clase o mandó explicar o decir, por favor, revisarán la clase, la profe mencionó tal cosa, como por la mitad de la clase o al final de la clase. Siempre es importante que entre ustedes sean solidarios, chicos, ¿ya? Vamos acá. Vamos Recuerden, entonces hoy por mí, mañana por ustedes. Así es, chicos, así es. Ya saben que los cortes de luz están variando por los horarios. Si son afortunados como yo y no les cortan la luz, mejor aún deben de realizar este proceso de cooperación con los demás compañeros. Ya, vamos acá. Ok, entonces, chicos, bueno, antes de que se les vaya la luz a cualquiera, porque creo que a mismo se les va, vamos a mandar tarea en esta oportunidad, que es ver la película de Hipatía o Ágora. Se llama Hipatía o Ágora, la pueden encontrar por cualquiera de los dos nombres, Hipatía con H, que es precisamente el tipo de filosofía que vamos a observar ya al finalizar esta filosofía antigua, ¿sí? Cuando ya hablamos aquí de Roma. Entonces, por favor, queda de tarea para las personas antes de que se les vaya la luz, como dice Jorge, tienen que observar la película de Hipatía, ¿sí? O Ágora, se llama Hipatía o Ágora, que es la historia de una filósofa que vamos a ver a continuación, el tipo de pensamiento que manejaba. Y quiero que en ese resumen de la película ustedes identifiquen cómo es que termina quemándose la biblioteca más grande e importante del mundo, que es la biblioteca de Alejandría, ¿sí? En donde encontrábamos vasto conocimiento humano, que fue incendiado. ¿Por quién fue incendiado? ¿Por qué se da este choque entre Hipatía y los otros personajes? ¿Sí? Quiero que lo analicen y establezcan esto. Entonces, pregunta, ¿por qué se incendió la biblioteca de Alejandría? ¿Y cuál fue la causa? La causa entre el conflicto entre Hipatía, ¿sí? Y pues el antagonista de la película. ¿Por qué gritas así que me haces asustar? Sí, Leia, nosotros también nos hace asustar usted con el micrófono prendido. ¿Ya? Eso queda de deber. Listo. Para Dicen, disculpe, ¿puede repetir las dos preguntas? Sí. ¿Por qué se quemó o se incendió la biblioteca de Alejandría? Primera. Y segunda. ¿Ya? ¿Y la otra? ¿Por qué sucede el conflicto entre Hipatía y el antagonista de la película? ¿Listo? ¿Por qué se quemó? ¿Y cuál era la otra pregunta, Lice? Solo esa, por el momento con ustedes. Solo esas dos. ¿Por qué sucede el conflicto? Dijo. ¿Por qué sucede el conflicto entre Hipatía, que es la protagonista, y entre el antagonista de la película? Usted ya sabe quién es por protagonista y quién es antagonista, ¿no es cierto? Lo que no les digo para que observen la película con detenimiento. Pero en sí, Eliseo, ¿cuál es el título de la película? Hipatía, con H, Hipatía. O la película Hipatía. Hipatía o Ágora. O Ágora, ajá. La pueden encontrar por los dos nombres. Es la historia de la filósofa Hipatía. Sí, que... ¿Puede repetir las preguntas? Dicen, por favor.
Sí, espérame un ratito, Diego. Que si usted no sabe quién es Hipatía, si tiene por ahí un álgebra de Baldor, dentro del álgebra de Baldor, ahí está Hipatía, es la única mujer que figura ahí. Les decía, las preguntas son: ¿por qué se quemó la biblioteca de Alejandría? Y ¿por qué sucede o por qué razón se da el conflicto entre Hipatía, que es la protagonista, y el antagonista de la película. ¿Listo? ¿Claros? Sí, licenciada. Sí, Esa licenciada. también se encuentra esa historia en algún libro. O sea, no libro propiamente, pero sí hay bastantes historias de ella dentro de la red, dentro de la web, blogs, TikToks, bastante. Pero el libro como tal, no. Ok, vamos acá. Establezcamos, chicos. Anteriormente usted ya vio el tipo de pensamiento que manejaba Platón, Aristóteles, Sócrates, los grandes pensadores que seguimos manejando, como les decía, los conocimientos, los planteamientos que establecieron antiguamente. Y vamos entonces con la filosofía romana. Si usted realizó, bueno, ya debe de estar observando este tema más o menos con el profe Jorge, ¿no es cierto?, de historia, en donde teníamos a Grecia como una civilización independiente y también a la historia de Roma, que fue creciendo, que fue invadiendo diferentes territorios, ¿no es cierto?, para poder ser una de las potencias en ese momento de Europa y demás. Usted sabe que Roma, dentro de todas las conquistas, conquistó, valga la redundancia, a otras civilizaciones importantes como la egipcia. Por ahí también hay una película, ¿no es cierto?, del el último faraón de Egipto, cuando cayó por Julio César y demás, por las conquistas, ¿no es cierto? Ya, también existe esa película. Ahora, al momento en que conquista, ¿sí?, Grecia, Roma, empieza no a eliminar la cultura como tal, como en muchas de las conquistas. Por ejemplo, la conquista de aquí de América, eliminaron la cultura o querían eliminar la cultura que antes se desarrollaba de los indígenas y implantar la cultura española. En Roma no eliminaron la cultura griega, sino más bien que aprendieron de ellos y los fueron adaptando, ¿sí?, a su propia civilización, a su propia característica social, tomando ciertas cosas de ellos, incluyendo este pensamiento filósofo, la apreciación por el arte y demás aspectos, ¿ya? Entonces aquí nos dice: los cambios históricos ocurridos en el siglo I a.C. determinaron la aparición de los nuevos tipos de filosofía. En este contexto, Roma se convirtió en el centro de vida cultural. Se puso de moda que los jóvenes romanos estudiaran filosofía en Atenas. De igual manera, si usted investigó el mito de Medusa, se desarrolla precisamente en esta gran capital, usted ya debe de saber, a los que consultaron el mito de Medusa, por qué este lugar, esta capital, adquirió este nombre de Atenas, sí, precisamente. Entonces, en este momento, el tipo de pensamiento que se maneja, que se empieza a desarrollar, es un pensamiento como híbrido entre el pensamiento romano y el pensamiento griego. Entonces, los romanos apreciaron la gran riqueza artística como intelectual que poseía esta civilización y empieza entonces a crearse la corriente denominada escolicismo romano, en donde tenemos la presencia de varios tipos de pensamiento o corrientes de pensamiento que varían ligeramente entre ellas, ¿ya? Y que son bastante interesantes. Dentro de este aspecto tenemos, por ejemplo, el trato de la moral y la política. Usted ya sabe que la moral se relaciona a todo lo que la sociedad considera que es adecuado, mientras que la política se considera o está relacionado a cómo ciertas personas, ciertos grupos empiezan a controlar o normalizar ciertas actividades dentro de la sociedad también, ¿no es cierto? Entonces tenemos de igual manera, si usted recuerda los pensamientos de Platón, en donde una civilización no puede estar sin gobernante porque empezaría un proceso de anarquía, lo mismo sucede aquí, nos seguimos manteniendo con estos dos aspectos. La moral y la política son cosas
o son pensamientos que no se van a separar de la civilización, porque es lo que permite que una civilización, una sociedad se considere eso como tal, ¿ya? Entonces, vamos acá. El estoicismo romano es representado por Séneca, que nos dice nace en Córdoba y fue maestro de Nerón. Nos compuso tratos y no argumentos particulares. Sostuvo la virtud es suficiente para la felicidad y los bienes materiales y los honores están supedidos a la virtud. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de pensamiento? Es decir, cómo yo empiezo a observar la vida. En este caso, Séneca nos dice la virtud, es decir, la virtud dentro de nosotros, del colectivo lo podemos considerar como algo sumamente necesario para yo poder vivir. Por ahí en la antigüedad decía, una mujer sin virtud no puede vivir, no se puede considerar como parte de la sociedad, porque ha perdido algo sumamente valioso, algo importante para poder encajar. Entonces, la virtud aquí no lo establece Séneca únicamente para las mujeres, sino también para los hombres, dos aspectos específicos, y nos dice que la felicidad, ¿sí? Es digamos, algo que no es material, es algo subjetivo, algo que no podemos tocar ni ver, y que no está relacionado con los bienes materiales. Entonces, usted no es un hombre virtuoso porque ha acumulado gran cantidad de riqueza, porque tiene poder y demás, sino que usted es un hombre virtuoso precisamente porque realiza cosas que a usted le dan felicidad. Entonces, digamos, a mí me da felicidad ir a hacer deporte, en vez de trabajar un sábado. Entonces, me voy a hacer deporte. Eso me convierte en una persona una persona virtuosa, en donde yo establezco, pongo por encima lo que yo quiero hacer. Me hace feliz ver una película, en vez de, no sé, empezar a acumular capital, bienes y demás. Entonces, para Séneca, eso es lo que el ser humano debería de conseguir, o sea, perseguir la felicidad, más no los bienes materiales, las cosas terrenales. Para Epicteto, también que nos dice, defiende el bien y el mal. Dice, el bien y el mal no tienen existencia objetiva, sino que son subjetivas. Es otra forma, otra corriente. Es decir, no podemos nosotros encasillar todos los aspectos por normativa de, a ver, si usted se roba tal cantidad de dinero, eso está mal. ¿Sí? Si usted, no sé, toma cierto tiempo que no debería de tomarlo para hacer cualquier cuestión, eso está bien o eso está mal. Nos dice que estos aspectos del bien y el mal son subjetivos porque están atados a lo que la sociedad cree, a normativas que han sido impuestas por otras personas. Entonces nos dice, no hay un punto clave en donde yo pueda definir qué es lo que está bien en realidad y qué es lo que está mal, ¿sí? Entonces, nos dice que es esta parte del bien y el mal nos evita o nos encasilla a ser libres, ¿sí? Y usted no hace ciertas cosas que puede necesitar o satisfacer precisamente porque ya le encasillaron a usted que eso está bien y eso está mal. Entonces ya tenemos ese pensamiento de que no podemos hacer ciertas cosas y por tanto nos quitan la libertad, ¿sí? Sin embargo, yo mantengo la libertad interior cuando yo no me rijo en estos aspectos y pienso o me expreso libremente sin necesidad de identificar cualquier atadura que pueda tener la sociedad, como la parte moral. Entonces, digamos, yo dentro de mí puedo identificar que el aborto está bien para mí. Entonces, para la sociedad eso está mal. Entonces, la parte ahí viene una vez más, ¿por qué está bien y por qué está mal? ¿Dónde está el parámetro? ¿Dónde está algo verídico como las fórmulas, la suma, las medidas exactas que me digan, no, es que mira, esto está al 10, entonces es tal cantidad y no puedo cambiarlo. O esto está al 5, entonces es tal cantidad y no puedo cambiarla. No hay una norma específica. Entonces nos dice, para lo que para mí está bien, para ti está mal, no está estregido, no está establecido por absolutamente nada. Entonces tú tienes tu propio pensamiento, tal vez nos saltan algunas de nuestras acciones, la libertad que nosotros tenemos, pero cada uno debe manejar su propio pensamiento. Si tú ya eres incluso dentro de tu pensamiento interior, estás sujetado por el bien y el mal subjetivo, es diferente, ¿ya? Vamos a Marco Aurelio, también un personaje importante, emperador de Roma, que nos dice que se dedica a otro tipo de corriente, que es la meditación sobre mí mismo. Este es otro tipo de pensamiento. Medito sobre mí mismo. ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo bien las cosas?
no estoy haciendo bien, me empiezo a cuestionar yo mismo sobre todo lo que estoy realizando. Y desde este punto de vista, usted puede identificar que estos tres pensadores tienen una forma muy diferente de poder percibir la realidad o de la noción de lo que le rodea, ¿sí? Esa es la filosofía, que usted se empiece a plantear qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto, qué es lo que está bien, qué es lo que no está mal y crear su propio pensamiento. Vamos acá, vamos al misticismo que también nace en este momento, de hecho justamente dentro de Alejandría, que es donde se desarrolla la película, van a ver muchísimo el misticismo. Y como ustedes por ahí ya deben de tener cierto concepto de qué es el misticismo, es englobar, ¿no?, la parte espiritual con la parte técnica, místico, ¿sí? Vamos a establecer en este aspecto que aquí, a diferencia del inicio del pensamiento filosófico, en donde teníamos específicamente a Platón, Aristóteles y demás, el misticismo lo que hace ya no es separar la parte de la concepción de la religiosidad, de lo espiritual, con lo técnico, con los conocimientos sólidos, con que, por ejemplo, yo sé que el cielo es azul por cierto efecto óptico. Ya, yo sé la teoría, yo sé por qué se da, sino también lo voy a incluir, lo voy a mezclar, ¿sí? Como la leche y el café, lo voy a mezclar para que estos dos conceptos, tanto el religioso de Dios creó el cielo o cualquier personaje celestial creó el cielo en específico y por tanto es azul. Entonces, yo voy a mezclar lo que yo sé, lo que nosotros sabemos de forma verídica y concreta con un aspecto religioso, espiritual, el alma y demás cosas, ¿ya? Ahí tenemos al inicio del misticismo. Y nos dice que el misticismo también se empieza a estudiar dentro de esta escuela de Alejandría. Sin embargo, empiezan a haber cierto tipo de enfrentamientos entre los que son, en este caso, con un pensamiento religioso y los que tienen un pensamiento filosófico, en que yo vivo mi vida como yo quiero vivirla, no me voy a atar a la moral ni de la iglesia ni de la sociedad, ¿sí? Ese es filósofo. Y por el otro lado, la parte religiosa. Usted sabe que cualquier religión, no solamente los cristianos, los evangélicos, cualquier religión que usted tenga, tiene ciertas reglas, ciertas pausas, ciertas normativas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a suceder dentro de esta escuela de Alejandría. Empiezan a chocar estos conflictos de las personas religiosas y de las personas filosóficas. Chocan y el misticismo nace como una manera de aliviar esta fricción que empiezan a suceder entre estos dos grupos. Dicen, a ver, encontremos una solución. No todo fue creado por Dios y no todo tiene una explicación certera, rígida, comprobada con el método científico. Debemos encontrar un punto medio para realizar un proceso de conciliación. Por eso nace el misticismo. Sin embargo, aunque empieza a manejarse el misticismo dentro de esta escuela, sigue habiendo choques, ¿sí?, entre los cristianos que defendían la Santa Trinidad, que usted ya sabe, bueno, la mayoría somos cristianos, lo sabemos, la Trinidad, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, empiezan a defender ellos sobre los textos griegos, sobre los pensadores especiales o los pensadores que sobresalían en ese momento o anteriormente, que tenemos a Aristóteles, a Platón. Entonces empieza a surgir esa ficción y es ahí cuando empieza la historia de Hipatía. Miren, aquí tenemos, aquí, Hipatía, para que usted pueda escribirlo. Hipatía, que se convierte en un símbolo específico de este momento, ¿sí? En donde existe intolerancia a los tipos de pensamiento que se están dando, tanto por los filósofos como por los cristianos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú crees y tú no estás de acuerdo con lo que yo creo. Entonces, siempre que tengamos esos choques y no respetemos el pensamiento, cultura y demás de otras personas, va a existir conflictos y va a existir guerra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Hipatía se convierte en esta pensadora característica del movimiento que empieza a surgir a favor de la filosofía. ¿Alguien me llamó? ¿No? Ya. Empieza a surgir a favor de la filosofía,
cabe recalcar, ¿no?, que Hipatía era una gran pensadora que tuvo varios aportes de su trabajo que se sigue manteniendo. Como les digo, ustedes se van al álgebra de Baldor, ahí encuentran a Hipatía, también contribuyen con las matemáticas. De hecho, Hipatía dentro de la película también identifica el movimiento específico que hace la Tierra en relación a la Luna. Entonces ahí también ella establece estos parámetros para su posterior análisis con otros pensadores, ¿no? Ahora, el padre de Hipatía o Hipatía tenía ciertos beneficios por el estatus que manejaba y demás, y por eso es que a Hipatía se le permitió como tal poder instruirse académicamente. Recordemos, por favor, que dentro de Atenas teníamos Esparta. Esparta era una de las ciudades, mejor dicho, la única de las ciudades, en donde el rol de la mujer era a la par con el rol del hombre. La mujer podía tener voto, ¿sí?, podía ejercer diferentes derechos, cosa que dentro de Atenas no se daba. Diferentes derechos, ¿no?, que usted de igual manera debe de verlo con Jorge en específico. Por ahí tal vez si ya les dio, recuerden, ¿sí? Entonces, que ella pudiera trasladarse, mandar, poder enseñar, poder compartir, crear esta parte de la filosofía, de establecer su propio pensamiento, es un gran avance por ese momento, o fue un gran desafío para ella. Y de igual manera, dentro de la película, ustedes van a observar que ella tenía discípulos o alumnos muy importantes dentro de esta parte de la religión. Sin embargo, hubo un momento en que la política se salió de las manos, se descontroló, y ahí pasa la parte de la anarquía. Cuando no hay nadie quien le controla a usted, empieza este proceso de destrucción total, ¿sí? Entonces, ella se convierte en el símbolo icónico de la intolerancia que existió en ese momento de la época, y usted también ahí observa cómo en base a esta intolerancia que existe, se quema, empieza el proceso de fanatismo, que es el fanatismo en donde no me importa nada, me cierro totalmente a conceptos sumamente lógicos y razonables, y únicamente creo en los preceptos que me estén diciendo, ¿sí? Ese es el fanatismo, irme total y absolutamente, entregarme como tal, total y absolutamente a la doctrina, a la forma de pensamiento en el que yo me esté afiliando. Y ahí tenemos de igual manera a los cristianos, ¿sí?, que se inmiscuyen dentro de todo este ámbito de la vida en este momento de Roma, ¿no?, del tipo de vida que se establecía. Listo. Vamos entonces. Con eso hemos concluido este primer aspecto de la filosofía antigua. Vamos al siguiente aspecto de la filosofía medieval. Aquí es importante realizar esta distinción, porque ya anteriormente, ¿sí?, los pensamientos que vimos anteriormente era antes de Cristo, es decir, antes que la doctrina cristiana propiamente se posicionara dentro del mundo y empezara a captar seguidores. Entonces, se establece mucho antes de la llegada de Cristo. Usted ya sabe qué pasó dentro de todos esos eventos, y cómo después de la muerte de esta figura icónica empieza, ¿no es cierto?, a tener muchos más adeptos, muchos más creyentes la iglesia. Entonces, hasta ahí se termina este tipo de pensamiento antiguo, y vamos a entrar a una nueva era en donde la filosofía ya establecida o ya acostumbrada a las creencias cristianas se empieza a adaptar a ellas, ¿sí? Incluso varios padres, sacerdotes y demás se empiezan a afiliar a la filosofía, pero relacionada con la cristiandad, creando ya la teología. ¿Qué es la teología? La teología es la ciencia, por así decirlo, logía. Usted ya vio ¿cómo es? Ay, se me va la palabra. Sufijos y prefijos. Usted ya vio sufijos y prefijos, sabe que logía, todo lo que tenga logía, biología, ¿sí? Estamos hablando de una ciencia.
¿Ya? Entonces, aquí igual la teología es el estudio como tal de la cristiandad, de todo lo que sucedió dentro de la era cristiana, las pruebas que existen, ¿no? Establecidas de que Cristo sí existió, de los milagros, la presencia de varias Biblias, de varios testimonios y demás, ¿sí? Entonces, aquí dentro de la filosofía medieval, nosotros vamos a encontrar otro tipo de pensadores en donde ya la parte filosófica empieza a acoplarse de mejor manera a la cristiandad y tenemos lo que se conoce como el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento, que es cuando su palabra mismo lo dice, empieza a renacer lo que nosotros conocíamos antes como las culturas importantes de Roma y demás, pero entrelazada con la fe. Empieza a entrelazarse como tal, ya no conociéndolo como misticismo, sino como otros tipos de pensamiento en donde el lógico, lo que ya vimos que somos animales lógicos, y la parte de la fe establecida únicamente por la cristiandad, por esta corriente religiosa, empiezan a aglomerarse, a formarse, a consolidarse, ¿sí? Entonces vamos a identificar aquí. Filosofía medieval. Perdón. Aquí tenemos entonces la definición. Dice, si por un lado el misticismo oriental, que es lo que acabamos de ver, el escepticismo, que es en este caso que yo no creo en algo en específico, soy escéptico, no lo creo tanto, ¿sí? Ya tenemos estas dos corrientes que vimos anteriormente, influyen en el desarrollo de un secretismo filosófico de la antigüedad. Sincretismo tenemos. Por otro lado, el neoplatismo influyó notablemente en los intentos de comprensión racional y transición del cristianismo. Entonces, como les digo, los cristianos empiezan a adaptarse a las formas de pensamiento, a las corrientes de pensamiento que van surgiendo durante los periodos posteriores, en donde la iglesia, precisamente establecida en Roma, empieza a tomar fuerza, ¿sí? Empieza a establecerse un poquito más. Ah, bueno, me olvidaba, ¿no? También dentro de la película ustedes pueden ver algunos de los crímenes que se van cometiendo en relación a la apertura de la iglesia y a que la iglesia tome forma y demás. Y de eso sí hay libros, de los múltiples actos de genocidio, violación, exterminio, que establece la iglesia cristiana, toda la historia cristiana y que fue autorizada por diferentes papas, que usted sabe que el papa es la cabeza de la iglesia, dentro de todo lo que es la historia, ¿sí? De las cruzadas, demás, hogueras, la Inquisición, todos los crímenes que cometió la iglesia y establecido por cada uno de los papas de la historia. De eso sí hay libro, un libro bastante sarcástico, de hecho, que si ustedes lo desean leer, así se llama, ¿verdad? Yo no lo digo, así se llama La puta de Babilonia. Es un libro bastante interesante. Así se llama el libro, lo siento. ¿Escuché bien o escuché mal? No, así se llama el libro. Es un libro bastante irónico, es bastante interesante, de hecho. Maneja Sí. la ironía el autor como no tienen idea y se llama así. Y de hecho cuadra bastante bien ese título para lo que nos va explicando. Grandes, ya sabemos. Ok. Sí, pero por si acaso, no, porque por ahí ustedes pueden estar con las familias y todo. Jorgito se sorprende. Entonces no dirán la profe, qué vocabulario maneja. No, así se llama el libro, en donde ustedes pueden identificar todos los actos que hizo la iglesia, que fueron aprobados por los papas, que les decían, y también que no todos los papas pues llegaron a esa posición por, no sé, por la trayectoria y fe, sino también por otros métodos interesantes, ¿sí? También pueden ahí observarlo. Es un libro bastante sarcástico, pero es muy bueno. ¿Ya? Vamos entonces, sigamos con esta parte de la racionalidad y el cristianismo. Aquí ya tenemos dos periodos en específico que son los patristas y la escolástica, establecidos dentro del tiempo. Entonces, el patrista nos dice que se desarrolla al inicio del cristianismo, ¿sí? Es decir, al momento específico en que ya, recuerde que antes Roma era un lugar libre de religión, es decir, cualquier persona puede profesar la religión que usted quiera, y en cierto momento Roma cambió esta noción y dijo, no, todos dentro de su religión
vamos también a aceptar el cristianismo y vamos a ser cristianos, ¿sí? Eso también posterior a la caída de Roma y demás, ¿no? Ya saben ese aspecto. Entonces, nos dice, los patristas se da al inicio del cristianismo. Cuando empieza a agarrar un poquito de fuerza el cristianismo, dice, gracias a los padres de la iglesia. Se extiende en Occidente hasta los años 1536, en Sevilla, y en el Oriente hasta 749 con Juan Damasceno. La escolástica, por otro lado, nos dice, es propiamente dicha de la filosofía, se desarrolla durante la Edad Media, comienza en el siglo IX y perdura hasta alrededor del siglo XVI. Dentro de este periodo hay que destacar las corrientes árabes y judías. Aquí ya tenemos la presencia de otras culturas también importantes, de otro tipo de religión que también se maneja, ¿no? Ya tenemos a los judíos, a los árabes. Ya. Vamos, entonces, el primer tipo de pensamiento, como yo les decía, es los patristas. Los patristas toman el nombre como tal desde el latín, que significa padres. Padres, anotará, verá qué significa los patristas desde el latín, significa padres. En donde elabora un dogma religioso. ¿Qué significa dogma? Como yo les mencionaba, dogma se va a referir a una corriente de pensamiento, a un tipo de pensamiento establecido, ¿sí? A una creencia en específico. Entonces, nosotros tenemos un dogma religioso, es decir, tenemos una creencia, un postulado de algo en específico, ¿sí? No me refiero a ninguna de las religiones, digo religión en general. Ese es un dogma, una creencia, algo que usted está convencido de que es verdad. ¿Ya? Anotar a ver a todo esto. Dogma cristiano. Entonces está relacionado a las creencias puramente cristianas. Los padres, en este caso, son los que defienden como tal el nacimiento del cristianismo, mezclando diferentes ideas, tanto las ideas griegas, que vimos que precisamente se desarrollan en este tipo de sociedad, y las ideas judías, porque si usted no se vio por ahí alguna vez alguna película de la Pasión de Cristo, sabe que Cristo de hecho era judío. Entonces necesitamos todos estos pensamientos como para defender y asignar la postura del cristianismo. Bueno, y a partir de la Pasión de Cristo también viene todo el holocausto que han sufrido los judíos a lo largo de la historia, ¿no? Pero ese ya es para que hablen en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya. Entonces vamos. Tenemos también la filosofía platónica y la estoica, que también influyen dentro del pensamiento de los padres de la iglesia. Y ustedes me dirán por qué utilizan la filosofía de Platón. Recuerde que aunque Platón estaba separado de la parte de la religiosidad, cuando estábamos hablando de Poseidón, de Zeus, de todos esos dioses, aquí Platón sí nos hablaba, ¿se acuerda? Del alma, nos hablaba en este caso del espíritu y de las cosas mundanas, que por ahí, no sé, en alguna charla, si usted es cristiano, le debió haber dicho el Padre, ¿no es cierto? No seamos tan mundanos, tan apegados a las cosas materiales, a lo que nos da el mundo, sino más bien un poquito más espirituales, más afados de los bienes y demás. Entonces, utilizan la filosofía platónica, porque como ustedes vieron, Platón nos dice que el cuerpo muere, pero el alma sigue existiendo. ¿Se acuerda que vimos eso? Y decía también que todo, o sea, la parte racional, la parte lógica que nosotros tenemos no se encuentra dentro de nuestro cuerpo, no lo establece una estructura denominada cerebro. Nosotros no sentimos esta parte lógica dentro del cerebro, sino no se desarrolla, mejor dicho, dentro del cerebro, sino que viene establecida del alma que nosotros tenemos. Y el alma, usted también recordará, en la teoría de las ideas, el alma únicamente recuerda, bueno, usted ya nace con todas las ideas que va a tener en su vida. Únicamente el alma recuerda en base a las sensaciones, que ahí sí, necesito el cuerpo para tener dichas sensaciones y evocar mi recuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, mire, cómo se va a ir creando este tipo de pensamiento de los patristas, que son los padres como tal, que dieron fuerza e impulso a la iglesia, en base de igual manera al aspecto filosófico, ¿no? Tomando varias ideas de la filosofía griega y
también de las enseñanzas judías y demás, ¿no? Que en base al judaísmo nace el cristianismo, ¿no? Recuerden. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? No, Licen. Ya. Todo claro. Dicen, disculpe sobre la tarea, ¿cuándo tenemos que subir? Ya. Falta ya. La tarea, chicos, la van a subir dentro de anuncios. No, a ver, ustedes. Sí, dentro de anuncios, porque en sí no es una tarea, es una actividad de recuperación, porque ya mismo terminamos la unidad número 1. Entonces ya van a rendir la primera evaluación. ¿Cuándo le escribimos? ¿Hasta qué fecha? ¿Mande? ¿Hasta qué fecha Hasta le el 1 escribimos? de diciembre. Ya, de hecho, como se está yendo mucho la luz y todo, les voy a dar plazo máximo, acepto. Acepto esta actividad hasta el... Estamos 19. Les voy a aceptar hasta el 25 de noviembre, ¿ya? Hasta el 25 de noviembre les voy a aceptar la actividad. La tienen que colocar aquí en anuncios. Ya les voy a crear ahorita la actividad para que me envíen. Adjunten en anuncios. Dicen cuál es la actividad, porque no lo Licen. escuché, mi internet está súper malo, no entiendo Perdón, cuál es la Licen. actividad. Dicen, perdón. Eso Actilio nos puede poner ahí en la actividad del link para poder ver el video si está gentil. Espérenme, les voy a crear ahorita. Ahí está. Entonces, a ver, en anuncios usted va a encontrar película Hipatía. Hecho. Entonces aquí, ¿qué me tiene que hacer? Tiene que hacer un resumen a mano sobre la película denominada Hipatía o Ágora. Ya, luego pongo las comillas. Ya. Hipatía o Ágora. Igual para la persona que me estaba preguntando recién, Hipatía o Ágora. Así, esa película tiene que verla, ¿sí? Denme un ratito, pongo las comillas. Hipatía o Ágora. Adicional a ello, hacerme el resumen a mano, tienen que contestar. ¿Qué preguntas les dije? 2 preguntas. ¿Por qué se quemó? Conflicto. Sí, ¿por qué se incendió la biblioteca de Alejandría? Y ¿Por qué sucede el conflicto entre Hipatía y el antagonista de la película? Lisa, ¿en dónde se tiene que enviar esto? y el antagonista, listo. Esta actividad a mano me pueden enviar en PDF o foto, pero una sola foto. No me mandará un montón de fotos, una sola foto, ¿listo? Actividad recibida, fecha máxima, hasta, ¿cuándo les dije? Dicen, 25 se me o fue 20. la luz, se me fue la luz, dice. Pobrecito. Se me Hasta el fue. 21 dije. Hasta el 21 de noviembre. 25 dijo, Listen. Sí, dije 25, ya les quité 4 días, ya. 21, 25, ya, 25, para que no estén en el corre-corre. Profe, me va a decir, no dormí por hacer su película. Ya me los conozco ya. Ya, listo. Entonces, a ver, esto va a estar habilitado desde hoy hasta el 25 de noviembre para que usted me envíe, ¿ya? Eso es todo, chicos. Quedan con tarea. Gracias. Ay, estoy con gripe, ya. Eso es todo, entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí por el momento, ¿ya? Gracias por la atención, nos vemos el siguiente sábado. Cualquier cosa me informan y no sé si está conectada Hermelina. No, sí era Hermelina, ¿no? Sí. Ay, es que me confundo. Con la presidenta. Hermelinda es, pero creo que ella está sin luz. Sí, sí me dijo. Sí, Listen, buenas tardes. Ah, venga, no, sí está con luz. Ya, Hermelina, ahí me escribe, por favor, en qué consenso han quedado hasta el momento en la mañana deportiva, porfa. Ya, listo, chicos, los dejo con su otro profe. Listen, Muchas gracias. se quedó lo que, bueno, no sé,